Un café contigo. En esta oportunidad un programa especial con el doctor Neuro Villalobos. Un café contigo y con todos ustedes. Un programa especial con el doctor Neuro Villalobos, el juez de la República y amplio conocedor de un tema muy importante a nivel mundial, la Tercera Guerra Mundial. Vamos a tratar este tema. Hay una situación internacional muy delicada y es necesario que promovamos la paz. Un programa que va a describir lo que está ocurriendo a nivel internacional, la situación de Ucrania, la amenaza de la OTAN, la guerra con Rusia, la situación de Israel con Palestina y otras áreas donde se puede abrir frentes de guerra, lo cual perjudica a la humanidad. Bienvenido, doctor Neuro Villalobos. Y conversábamos extra cámara sobre este tema de la Tercera Guerra Mundial. Hay una gran posibilidad, la cual no queremos, yo creo que la humanidad no quiere, pero que es posible. Entonces, ¿cuál es el análisis que usted considera debe hacerse respecto a este tema, a esta situación de conflictividad mundial? Buenas tardes para todos los usuarios de este importante medio de comunicación alternativo. Alexander, muchísimas gracias por la oportunidad y en la ocasión de conversar con este tema que más que preocupaciones pudieran llegar a ser especulaciones, y ojalá así lo sean, de acuerdo a las noticias que nos llegan acá por los diferentes medios de comunicación o vías, tanto las alternativas como las oficiales. Yo debo dejar expresado que lamentablemente estamos en las puertas de una tercera guerra mundial con pólvora, porque muchas guerras no ordinarias hemos vivido, y sobre todo las consecuencias de esas guerras, como las sanciones que el imperialismo a través de los Estados Unidos y sus aliados europeos le han impuesto a nuestro país y a nuestros gobernantes. Pues bien, hay que tomar en consideración en este análisis la guerra que el año pasado tuvo la necesidad Rusia de comenzar con la acción especial en contra de Ucrania, producto del acercamiento de Ucrania con Rusia, que tienen fronteras por el oeste de Rusia y por el suroeste de la misma. De manera que la OTAN, que es la organización del Tratado Atlántico Norte y que está detrás de Ucrania en función de mantener durante tanto tiempo, durante 8 meses ya, un combate y unos ataques totalmente irracionales en contra de Rusia, provocando pérdidas de vidas humanas y pérdidas también materiales, de bienes, cosas que lo que me ha extrañado es porque Rusia, en todo caso el presidente Vladimir Putin, ha sido tan sensato en no acabar de una vez con un país tan pequeño y no poderoso desde el punto de vista militar y económico, en contra de una potencia tan exacerbada como es económica y militarmente Rusia. Si el presidente Vladimir Putin quisiera, pues en un día acabaría definitivamente con esa situación,
pero no lo hace porque las consecuencias serían catastróficas. Ese sería precisamente el momento en el que comience Rusia en una guerra con los países europeos que conforman la OTAN y con los países de Occidente, comenzando con los Estados Unidos de Norteamérica, que atacarían a Rusia por los diferentes flancos, que es lo que han venido haciendo, tratando de ir aproximándose cada vez más al territorio ruso y reforzando sus bases militares, las bases militares que tiene precisamente en Ucrania y en otros países de Europa occidental y oriental más que todo, Ahora, para atacar a Rusia, que es el verdadero enemigo potencial y práctico del imperialismo. bien, en la historia de Rusia, Rusia ha derrotado. Primero derrotó a Napoleón en los ataques que hizo para invadir Rusia y por supuesto desmembrarla, pero también Rusia triunfó en la Segunda Guerra Mundial en contra de Hitler. Hitler invadió Rusia, llegó hasta Stalingrado y Leningrado, pero aun cuando pasaron 3 años de resistencia en esas grandes ciudades, Europa le debe eso, es un gran favor a Rusia de haber podido derrotar a los alemanes. Europa es libre hoy porque los alemanes fueron derrotados en Francia, en Inglaterra, con la derrota en Rusia. Entonces, no es fácil que la OTAN o algún país, una asociación de países, logre derrotar a un imperio, porque Rusia es un imperio con poder nuclear, y que, por supuesto, Rusia ya ha tenido esas 2 experiencias históricas de triunfo. Entonces, el escenario pareciera más una confrontación donde Estados Unidos pone a pelear a los países europeos contra Rusia, pero quien gana es Estados Unidos, porque los que sufren el bombardeo, los que están enviando personal militar a Ucrania, son los países europeos. Sí, Alexander, pero no hay que olvidar que los Estados Unidos está interviniendo directamente a través de esquiroles y países y pseudo dirigentes o pseudo líderes que están al servicio del imperio y están exacerbando la situación geopolítica internacional que nos involucra a todos los países suramericanos, sobre todo a 4 países que estamos muy definidos en cuanto a la lucha antiimperialista, como lo es Venezuela, Cuba, Nicaragua y también en el Medio Oriente con Irán. Estos países, dada que sea, lamentablemente, porque no lo quiero así, pero tengo el temor de que pueda llegar a ser la Tercera Guerra Mundial, tendremos que asumir una posición en cuanto a quién vamos a apoyar. Y yo pienso que como están las cosas hoy en día, Venezuela estaría obligada a apoyar a Rusia con el aporte significativo de carburantes, de hidrocarburos, de combustible, de petróleo, para la movilización de toda la maquinaria bélica que en el campo de la batalla necesita movilizar Rusia y que está totalmente expuesta a una pérdida bajo bombardeo. De manera pues que, asumiendo nosotros esa posición de apoyo a Rusia, estamos convirtiéndonos en un objetivo militar de los Estados Unidos y de la OTAN, cosa que no nos beneficiaría, lamentablemente, aun cuando hemos vivido durante varios años con los efectos colaterales de una guerra sin pólvora, que es así como yo le he venido llamando,
Y ahora sí tendríamos una guerra con pólvora, que no sabemos hasta dónde pueda llegar el alcance de esas acciones militares bélicas de los Estados Unidos de Norteamérica. La política latinoamericana ha sido siempre la de ser una zona de paz, ¿no? E inclusive una doctrina de México y de todos los países latinoamericanos. Ahora acaba de pronunciarse el presidente de Argentina, Milei, diciendo que él se compromete en la lucha con la OTAN por Ucrania e inclusive está apoyando a Israel en la masacre que está haciendo en Palestina. Ese personaje es lo más loco que toda mi experiencia sobre la situación geopolítica internacional yo he ido acumulando. Para mí es un homosexual y loco que ha llegado a la presidencia de Argentina por culpa de la ignorancia de los mismos argentinos que votaron por los partidos de la coalición y también producto del fracaso del gobierno de Alberto Fernández con Cristina Fernández como vicepresidenta. No lograron cubrir las expectativas, se acumularon las necesidades en la población argentina y desesperada y exacerbada vinieron a cometer el gravísimo error histórico de votar por ese loco homosexual. Yo lo califico así, sin temor a equivocarme ni ofenderlo, sino que con las noticias que vamos leyendo y con la conducta alocada de este señor, totalmente desvirtuada de lo que es el respeto al derecho internacional público, ha venido cometiendo y con violación de todos los derechos adquiridos por los argentinos hasta ahora, fundamentalmente los derechos de carácter social. Pero bien. Ahora, doctor Negro, usted decía de que la OTAN está tratando de rodear a Rusia a través de la frontera en los países que están miembros de la OTAN. Y Rusia, por supuesto, tiene derecho a defenderse. Ya ha hecho ejercicios con armas nucleares de baja intensidad, se llaman así, la que tienen 10 megatones, 15 megatones, que no son tan de baja intensidad porque esas fueron las que se usaron por Estados Unidos cuando bombardeó a Hiroshima y Nagasaki. Entonces, pero los rusos se ven necesariamente presionados y amenazados y no van a cometer el error que cometió Stalin. Stalin fue un gran estratega y derrotó a Hitler, pero el error fue esperar que los alemanes entraran al territorio ruso. Ese error no lo va a cometer Putin porque ya sabe la experiencia que pasó con Hitler y su convenio. Bueno, que no yo no sé si en ese momento fue un error del gobierno ruso para ese momento o si fue una estrategia militar exacerbada por parte de Hitler, que era un loco también, ¿no? Sí. Que era un loco. Pero reforzando para retomar el principio de mi planteamiento, hoy precisamente acaba de ocurrir un acontecimiento que no es la primera vez, pero que es muy importante el tiempo histórico en el que está ocurriendo. Hoy está atracando en el puerto de La Habana, en Cuba, un bombardero ruso, de la Armada rusa, un submarino, un remolque. Submarino nuclear. Un submarino nuclear, sí. Un remolque, un barco tipo remolque, para llevar a efecto unos ejercicios militares conjuntos con Cuba, y Venezuela también va a participar en esos ejercicios militares. Esto refuerza lo que yo he venido planteando. ¿Qué posición vamos a asumir Venezuela, Cuba y Nicaragua, países del Caribe, con respecto a una situación posible, pero inminente, de guerra o de tercera guerra mundial? Ya Putin ha declarado que los territorios de donde se despegue aviones F-16, sea Ucrania o sea otro país, otro territorio,
se considera objetivo militar, es decir, se le abre el derecho a Rusia de atacar, de bombardear cualquier aeropuerto o cualquier zona donde se instalen los F-16. Entonces, esto va aumentando la tensión. Todas estas 3 últimas semanas, este mes, ha sido de aumento de la tensión. Y por supuesto, yo creo que también nosotros desde Latinoamérica debemos abogar por la paz, porque realmente son millones de pobladores los que si se produjera una guerra, una conflagración nuclear, serían afectados, inclusive los que no participan en la guerra. Las ondas de contaminación atómica pueden llegar fácilmente a Latinoamérica, a África o al mundo árabe, que no está participando de esa confrontación en forma directa. Correcto, y fíjate, inclusive la población de Estados Unidos, ¿no? Otro de los elementos a conversar tiene que ver con la masacre actual que está atravesando el pueblo palestino por los bombardeos, ataques e intervenciones israelíes desde hace más de 70 años, sí, que en su territorio han tenido que soportar, porque Palestina es un país pobre, Palestina no tiene ejército y lo único que han podido hacer es organizarse con un grupo de resistencia que se ha ido armando progresivamente, como el grupo Hamas, ¿verdad?, para llevar a efecto la defensa de sus derechos, la defensa de su soberanía, la defensa de su territorio y las posibilidades históricas de autodeterminarse como pueblo. Israel, con todo el poderío militar y con todo el apoyo que los europeos y los norteamericanos le han brindado, tanto en recursos económicos como en implementos militares, no ha podido derrotar al grupo Hamas y no ha podido intervenir y posesionarse definitivamente del territorio de la Franja de Gaza por la fortaleza espiritual, fundamentalmente, y material, con el uso de las armas, que son armas convencionales. Palestina no tiene armamento nuclear. Que se está produciendo es una masacre y un genocidio. Bombardear hospitales, bombardear escuelas, universidades, bibliotecas, a masacrar a más de 15.000 niños, mujeres, ancianos. Es decir, la ONU y la Corte Penal Internacional ya se pronunciaron en contra de Israel y de Netanyahu, que es el ministro de la Defensa, y no acatan las órdenes. Ya se han convertido en delincuentes internacionales, ¿no? Entonces, es una situación que la está viendo el mundo en una forma alarmante y perpleja, ¿no? Lo que está ocurriendo de Israel, por parte de Israel, hacia Palestina y Gaza, ¿no? En ese sentido, nosotros, los venezolanos, que somos un país de paz por naturaleza y que hemos utilizado las armas y la guerra para liberar, para libertar a nuestra nación, para defender nuestra soberanía y la de otras naciones suramericanas, pues debemos estar adelantados en cuanto a la posición de defensa del pueblo palestino, ya que es horrible por lo que han venido atravesando y están atravesando, con centenares y decenas de muertos todos los días, producto de los bombardeos criminales que el gobierno de Netanyahu declara en contra de los palestinos. Doctor, su última palabra en este espacio, que es un café contigo, su última palabra es, quisiera saber un mensaje de paz para el mundo, un mensaje como latinoamericano, como venezolano, ¿qué le podemos llevar a la población? Mira, para lograr la paz hay que luchar por ella. Nosotros no podemos pensar que la paz vamos a lograrla de rodillas, ni rogando con los brazos extendidos a quien nos ofende o nos agrede. Hay que tener muchísimo valor y muchísimo nivel de conciencia a fines de defender
ejercicio de nuestro derecho a vivir en paz y autodeterminarnos. En Venezuela, como en los países latinoamericanos, hemos dado muestras históricamente de la valentía de los pueblos en función del ejercicio de ese derecho. Y debemos estar atentos y alertas cada vez más y en pie de lucha en contra del agresor. Muy bueno. Bueno, un café.